Buenas tardes con todos. Somos estudiantes de la Universidad Privada del Norte. Este grupo está integrado por 4 integrantes. A continuación, en pantalla vemos a Jenny Cantos, Fiorella Rodríguez y Emily Sibel, y quien les habla, Estrellus Camaita. Nuestro proyecto se basa en el análisis del porcentaje de turistas que visitaron al Perú. A continuación vamos a ver y explicar determinadamente en qué se ha basado nuestro proyecto. Siguiente. Ok, tenemos como objetivo general evaluar el porcentaje de turistas, conociendo que el turismo es muy importante para la economía del país. Pero tenemos el 4% que hasta el día de hoy nos está representando en el rubro del turismo y de visitas de turistas que tenemos en nuestro país, y el cual se está viendo muy degradado y no está pues apoyando, no está sumando tampoco, nos está afectando en nuestra economía, ya que hasta el año 2020 solamente tenemos el 4%. Y nuestro objetivo es evaluar y ver de qué forma ha decaído y cómo vamos a poder al final recomendar de qué manera podría salir adelante este rubro tan importante que es el turismo. Siguiente. Tenemos como descripción general también que nuestro proyecto se va a basar con un objetivo que ya lo mencioné, y vamos a ver parte de la investigación y al final de ello vamos a presentar una conclusión y una recomendación para ver cómo se ha ido y cómo va a ser esta gestión de este rubro del turismo para poder llevar a cabo un buen proyecto. Y con eso vamos a plantear de qué manera ha sido evaluado. Siguiente. Metodología. En este caso, para ese trabajo se utilizó la metodología de cuadros estadísticos para poder estudiar el ingreso de turistas en el año 2019 y 2020. Si bien es cierto, hay una gran diferencia que el 2019 y en el 2020, porque en el año 2020, a nivel mundial, se está viviendo la pandemia del COVID-19. Tenemos los países de Chile, Estados Unidos, Ecuador, Bolivia, Colombia, Argentina, Brasil, España y México, que son los primeros que se proyectan en el cuadro, que tienen una gran diferencia entre ambos ingresos, ¿no? Si bien el 2019 con el 2020 hay una gran caída, tenemos que en su variación del porcentaje con el 2020 y el actual hay de un menos 98%. Bien, ahora también tenemos un acumulado entre enero-marzo de 2020, que fue el año donde se dio la pandemia, que también tenemos una pérdida, ¿no? Una pérdida de menos 4%, del 3%, y llegó a 1%. ¿Por qué? Porque no se dio, porque estaba Perú viviendo la pandemia del COVID-19. Este acumulado, si bien vemos en diferentes países la variación del porcentaje, tenemos que todas varían entre el 98%, no menos 99%, 95%, viéndose la diferencia de una gran pérdida en porcentaje. Ya no había ese porcentaje de un 8%. ¿Por qué? Porque la pandemia trajo todo lo que es el sector turismo a un 2%, 1%, menos 4%, lo que se vio afectado todo lo que es el sector turismo. En cuanto a la variación porcentual, un ejemplo, en Estados Unidos de 2020 con respecto al 2019, si diferenciamos ambos años, 2020 ya contábamos con lo que es la pandemia, pero el 2019 es un año donde el turismo obviamente estaba en todo su auge. Tenemos de que en el 2019 y 2020 tenemos un menos 80% de variación. Entonces, este ejercicio nos da como respuesta que hay una disminución de un 80% aproximadamente. Entonces, es grande, ¿no? Grande la diferencia y la pérdida, sobre todo, porque el sector turismo nos da, en parte, gran ingreso económico. Bueno, siguiendo con la exposición, tenemos análisis
de resultado. Nos dice que la justificación teórica de este análisis de contenido sobre la estabilidad turística, considerando las medidas adoptadas por el gobierno con la finalidad de preservar la vida y la salud de la población, la llegada de turistas internacionales al Perú disminuyó un 42,2% en comparación al año anterior y alcanzó los 845.572 turistas. El COVID-19 propició el cierre de fronteras en varios territorios en el planeta. Solo en marzo del 2020, la llegada de turistas mundiales al Perú redujeron un 70%. En este caso se vio una disminución muy grande, ¿no? Que afectó al Perú por medio del turismo, pero el gobierno ha optado por medidas, ¿no? Con el fin de salvaguardar la vida de las personas. Siguiendo con la diapositiva. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en conclusión, este presente trabajo tuvimos como objetivo analizar el porcentaje de turistas que visitaron al Perú en el 2020. Y bueno, en el marco teórico se muestra la existencia de una variedad de estudios que muestran que el turismo es un sector importante para el desarrollo económico. En el año 2020, uno de los sectores que se ha sido duramente golpeado es el sector turístico por la pandemia, caracterizado en este momento por un contexto en el que los gobiernos han cerrado sus fronteras y permiten en algunos casos de los vuelos para retornos nacionales y evita la movilización de pasajeros a nivel mundial. Turismo paralizado en las naciones en estado de emergencia y aerolíneas reportando inmensas pérdidas financieras en el turismo. Como bien es cierto, el turismo ha sido golpeado muy duramente, ¿verdad? Entonces, eso ha sido que haya una pérdida por el cierre de fronteras que ha estado atravesando nuestro Perú. Ya. Ahora yo voy a hablar sobre las recomendaciones. Ya, espérenme. Al reconocer que el turismo como un hecho social que afecta la vida cotidiana de un país, la población debe comprender que esta pandemia es una oportunidad para impulsar a las visitas a espacios monumentales, locales, y evitan las aglomeraciones. Y da oportunidades de resurgir a nuestros empresarios profesionales, servicios nacionales que constituyen un trabajo y reconocimiento. Encontrará un equilibrio perdido, difícil, pero que no es imposible de lograr si no se ve es más ordenado. Ya. Eso sería todo. Gracias por haber escuchado nuestro proyecto de porcentajes de turismo, ya que es muy importante para tener una mejora en la economía del país.